Estamos de regreso en Noticias Globovisión Salud, hoy conversando con el psiquiatra Luis Madrid, y quedó al aire, quedó pendiente una respuesta sobre las secuelas que pudiera dejar el coronavirus en el cerebro de las personas contagiadas, doctor. Por supuesto, fíjate, continuando lo que veníamos describiendo, Beatriz, sobre por qué el virus puede entrar al cerebro, todavía es un misterio cómo llega allá dentro, porque recordemos que para entrar de la sangre al cerebro tiene que atravesarse una membrana muy fuerte que se llama la barrera hematoencefálica, que es un filtro, una malla que hay allí que no permite que entren cosas de gran tamaño. Y recordemos que es un virus que tiene un tamaño bastante grande, ¿no? Entonces hay todo un misterio y pareciera que es que las personas que tienen niveles de receptores AC2 elevados en el cerebro están más susceptibles a que pequeñas cargas virales puedan penetrar y producir estragos a nivel central. La otra vía que se piensa que es a nivel de la parte del bulbo nasal, ¿no? A través del bulbo nasal, recordemos que el virus puede entrar directamente hacia el cerebro, entrando casi que sin pasar por go, como se dice en criollo, e infectando parte del cerebro, sobre todo la parte profunda del cerebro. Se ha visto que muchos de estos pacientes, además de los síntomas de ansiedad, los síntomas de estrés postraumático, todos estos síntomas psicológicos como trastornos de sueño, sensación de angustia, de culpa que pueden desarrollar, también se sabe que pueden manifestar problemas neurológicos y psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, síndromes confusionales agudos, es decir, la persona se desorienta, no sabe qué está ocurriendo en ese momento, puede desorientarse en persona, en tiempo, espacio, no saber quién es o no reconocer otras personas. La persona también puede tener lo que llamamos un delirium, que es una alteración de la conciencia con conductas desorganizadas y alucinaciones. La persona también puede tener un trastorno cognitivo a nivel de memoria, de atención y concentración, de orientación para programar algunas actividades como secuelas. Estamos hablando ya de pacientes que ya han pasado la infección aguda, ¿no? Lo otro que vemos son cambios de humor, cambios de carácter en el individuo, lo que llaman mood swings, cambios bruscos del ánimo, del humor. La persona se puede tornar irritable si le llevan la contraria. Los familiares a veces perciben como que el familiar cambió, como que no es el mismo, ¿no? Y eso puede estar denotándonos de que hubo algún tipo de lesión. Lo otro es la impulsividad. Las personas pueden tornar impulsivas, con intolerancia a la espera, intolerancia a la contradicción, como ya te mencioné, intolerancia, por ejemplo, a la frustración y tornarse bastante irritable. Y lo otro que está descrito en estos pacientes que tienen lesiones del cerebro es lo que llaman un síndrome de fatiga crónica. Muchas personas quedan con un síndrome de fatiga crónica de manera permanente. Esto hay que diferenciarlo de la fatiga que queda de la infección post-COVID. Esto es muy importante, la infección COVID. El COVID-19, entre sus síntomas está la debilidad y la astenia, que es una debilidad general muy marcada, que puede durar, después de la infección, puede durar hasta 6 meses después. Cuando hablamos de que ya el paciente tiene más de 6 meses de haber superado la infección y mantiene una fatiga bastante importante, una astenia generalizada, podemos estar hablando de un síndrome de fatiga crónica post-infección COVID por una lesión cerebral. Doctor, ¿y cómo podemos ayudar a un familiar o un amigo cercano que ha dado positivo en la prueba del COVID, para manejar el estrés y la ansiedad que esta información genera? Bueno, fíjate, en primer lugar, mantener la calma. O sea, lo primero que hay que saber es, recordemos que el 80% de las personas no tienen mayores complicaciones, ¿ok? Las personas no se van a complicar. De esto un 20% pueden ser los que presenten síntomas, fíjate, un 80% no presenta síntomas. Un 20% presenta síntomas. De este 20%, un porcentaje bastante bajo, son los que van a presentar algún problema a nivel respiratorio. Y apenas un 5%, un 2 a un 5% son los que pueden presentar complicaciones severas. Entonces, en primer lugar, vamos a contextualizarnos. Segundo, mantener la calma. Tercero, buscar ayuda profesional. Tercero, no medicar al paciente para la ansiedad, ni automedicarse los familiares. Eso es muy, muy importante porque lo hemos visto con bastante frecuencia. Tercero, si la persona está muy ansiosa o la familia está muy ansiosa, poder conversarlo de manera empática, buscando superar positivamente la situación y no entrar en pánico, porque esto es uno de los síntomas que estamos viendo con mucha frecuencia ahorita, el pánico tanto individual como grupal. Y lo otro es, bueno, si hay alguna manifestación de distrés respiratorio, buscar ayuda profesional. Hablemos sobre las adicciones. Hemos estado encerrados muchísimos meses y nos hemos convertido en adictos de las redes sociales. ¿Recomienda usted quizás dejar a un lado los dispositivos móviles si queremos disminuir nuestro nivel de ansiedad? Por supuesto, fíjate, las adicciones las podemos dividir en 3 grandes grupos y se han incrementado las 3
en esta pandemia y aislamiento social prolongado. Primero, las adicciones químicas, las adicciones a sustancias psicotrópicas. Vemos las adicciones, como ya mencioné en el bloque anterior, la adicción al alcohol se ha incrementado de manera sustancial. Personas que antes no consumían alcohol, ahora están consumiendo alcohol. Igualmente el consumo de cigarrillo, el consumo de cannabis o marihuana se ha incrementado de manera sustancial y en cuarto lugar el consumo de psicotrópicos tipo ansiolíticos, ¿de acuerdo? Ansiolíticos o medicamentos para dormir, se ha incrementado de manera sustancial. Evitar eso. Lo otro son las adicciones comportamentales y una de las más importantes son las adicciones tecnológicas o la tecnofilia, adicción a las redes sociales, adicción a los smartphones, la adicción a los videojuegos, sobre todo online, y la adicción a la internet, que también estamos viendo con mucha frecuencia. Otra cosa que estamos viendo que pudiéramos manejar con cierto cuidado son las adicciones a las series televisivas, que también ya se está comenzando a describir. Que gente que se sea adicta, entonces una serie de 10 capítulos la ve en un solo tirón en vez de verla de manera fragmentada, que es como está diseñada originalmente una serie, que la pueda ver como por partes, no. Se lanza el maratón completo de una serie y después de esa viene otra. Entonces se está describiendo ese tipo de adicción. Y lo otro son las adicciones afectivas o interpersonales. La gente se está haciendo muy dependiente de otras personas en este momento, que es lo que llamamos adicciones afectivas o interpersonales. Y la persona teme mucho cuando alguien va a salir o cuando se va a quedar solo, porque hay una adicción a las otras personas o alguna persona que represente una figura de control, de autoridad y de seguridad, ¿no? Entonces, si hay alguna de estas manifestaciones, buscar ayuda profesional. Todo además yo pienso que se pudiera arreglar en familia, en casa, hablando, poniendo normas, poniendo orden. Una de las cosas que estamos viendo muchísimo son los microaislamientos. Es decir, las personas están aisladas en su casa y cada quien está aislado en un espacio dentro de la casa. Es decir, los hijos están en los cuartos, la esposa está en el jardín o en la sala, el esposo está en la cocina, el otro está en el lavandero y permanecen aislados cada quien en su espacio. Entonces, obviamente, respetando las funciones. Gracias, doctor. Momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Estamos conversando con el psiquiatra Luis Madrid.